Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. Recuerden protegerse y lavarse las manos. El día de hoy me presento con ustedes. Soy Beatriz del Socorro Nájera Hernández, estudiante de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, en la especialidad de Biología para maestra de educación secundaria. Bueno, vuelvo a repetirles, bienvenidos. ¿Ustedes saben cuál será el tema del día de hoy? ¿Alguna opinión, algo relacionado con lo que han visto? Bueno chicos, hoy vamos a ver lo que es la manipulación genética. ¿Ustedes saben qué es la manipulación genética? Bueno, es la capacidad de añadir un nuevo ADN o uno ya existente a un organismo. Esto de tal forma para conseguir tener unas características en las cuales no existen en esa especie naturalmente. Bueno chicos, todos sabemos que nosotros en nuestro material genético tenemos ADN, esto con el fin de que tenemos un gen. ¿Qué son los genes? Son las que nos dan las características por las cuales nos parecemos a nuestros padres, abuelos, hermanos, tíos, y entre otras cosas. También sabemos que el ser humano ha querido perfeccionar y indagar en la resistencia de la habilidad de un organismo. ¿Esto con qué fin, chicos? Antes de ello vamos a definir lo que es el ADN. ¿Ustedes saben qué es el ADN? ¿Alguna opinión, algo concreto, algo que ustedes hayan entendido de sus clases anteriores de biología? Bueno chicos, el ADN es una molécula que se encuentra dentro del núcleo, que cada uno de los organismos contiene, ya sea animal o vegetal. Bueno, para ustedes, ¿qué es la...? Ahora vamos a ver, lo que es la ingeniería genética. ¿Ustedes saben qué es la ingeniería genética? Algo que quieran relacionarlo, algo con lo que hayan visto o algo. Bueno chicos, la ingeniería genética es la manipulación controlada y deliberada de los organismos para lograr que éste sea mejor a alguna manera en particular. Entonces, ¿cuál es su función? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuál es la función de esta manipulación genética? Bueno, la ingeniería genética, chicos, funciona mediante la eliminación de alguno de sus organismos y alguna colocación de otro. ¿Esto qué nos quiere decir? Que extraen un gen a ese organismo o se le modifica entre sí. Bueno chicos, ahora vamos a ver un poco relacionado con los alimentos que han sido manipulados genéticamente. Bueno chicos, seguimos con los alimentos transgénicos que han sido manipulados para una mejora. En esto se entraría el maíz. ¿El maíz en qué se mejoró? Bueno, se le modificó para su resistencia en cuanto a enfermedades. O también en las uvas, chicos, que se le mejoró para que se consiguieran nuevas variedades, en este caso sin semilla. Estas son llamados alimentos transgénicos. También otros tipos de alimentos transgénicos, ¿por qué son llamados así? Bueno, han sido llamados así porque han sido manipulados genéticamente para proporcionarles características, ya que estas pueden ser como en las plantas, por ejemplo, ya que estas han alterado su cuestión en genes para hacerla resistente en cuanto a plagas, chicos, que no dañen el cultivo, detener esas plagas y hacer una mejora al producir alimento más variado. Bueno, también otro de los casos sería en los alimentos transgénicos fermentados, ya sea en la aplicación de técnicas de ingeniería genética, que sería la levadura o las bacterias. Este sería en el caso de la consistencia del queso o del vino en el tiempo de su maduración. Para jóvenes, ¿cuál es el objetivo ya de la manipulación genética? Bueno, el objetivo de la manipulación genética es adaptar
la planta o ya sea un animal o alimento para una aplicación determinada. Un ejemplo de ello sería en los animales, así que sean un poco más resistentes a determinadas enfermedades. Bueno, ahora, ¿en qué se trabaja actualmente la manipulación genética o la ingeniería genética? Bueno, chicos, ustedes saben que ha tenido un impacto increíble la manipulación genética hasta llegar a la clonación de la primera oveja, la cual fue en los años 90. ¿Ustedes saben cuál fue esa oveja? ¿No? Bueno, chicos, la primera oveja genéticamente manipulada fue la oveja Dolly. También tuvo sus persecuciones al tiempo de resistencia de su vida, lo cual nada más fue una aplicación, como decirlo, una opinión más, por así decirlo, un experimento más, solamente se intentó. Bueno, chicos, pero ¿en qué fin tiene que acabar la ingeniería genética? Bueno, se ha dado más en la agricultura con el fin de producir alimentos a bajo costo, esto ayudando a la alimentación, a cuestiones de pobreza. En cuestiones de pobreza, ¿por qué? Para rendir bajo costo y terminar con la ingesta de hambre. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas que tiene esta manipulación genética o la ingeniería genética. Bueno, estas desventajas son las cuales, como ya mencionamos, que sean resistentes a enfermedades o plagas, también que produzcan nuevos alimentos o alimentos a bajo costo. Esto ayudando un poco a la población de mejora, el rendimiento de los cultivos también. Esto que evitúa otra vez a las plagas, que ya no tengan, bueno, que tengan más resistencia contra las plagas o enfermedades que se les presentan a las plantas, así para no interferir con el cultivo y que no le afecte. Bueno, chicos, también ¿en qué más nos ha ayudado la ingeniería genética? ¿Alguno de ustedes sabe o tenga algo en mente, una opinión sea libre? Bueno, también nos ha ayudado en cuanto a la salud del ser humano en la producción, de nuevos medicamentos y vacunas. Esto ayudando a la mejora de nuestra salud, pero también puede tener desventajas esta manipulación genética o ingeniería genética, en los riesgos desconocidos que aún algunos científicos no saben, que apenas es lo que está haciendo esta ciencia. Ha estado avanzando con pasos agigantados, pero también están viendo en qué nos puede afectar. Bueno, chicos, también puede llegar en casos de que los alimentos puedan llegar o cualquier tipo, nos puedan llegar a afectar en cuanto a que sean cancerígenos. También otro es que se considera que puede afectar en el equilibrio ecológico. Y pues estas son algunas de las ventajas y desventajas que tiene la manipulación genética, chicos. Y ahora les presentaré un video en el cual ustedes puedan entender un poco más sobre la ingeniería genética, en qué se abarca, cómo es posible esto, y al final vamos a responder algunas preguntas que espero y de antemano las responda yo por parte de este video, y ustedes también las pueden responder de acuerdo a lo que hayan visto en el video. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video vamos a hablar de la ingeniería genética. Para eso, comencemos definiendo lo que son los genes. Los genes contienen toda la información genética que va a identificar a un organismo. Es decir, que los genes son los que van a aportar las características particulares que van a definir a un organismo en particular. Ahora bien, ¿qué es o en qué se basa la ingeniería genética? La ingeniería genética está directamente relacionada con lo que es la manipulación genética y hace referencia al conjunto de metodologías que van a permitir transferir genes entre organismos.
con el objetivo de brindarle a un organismo determinado una característica de otro diferente. El hecho de combinar fragmentos de ADN de distintos organismos es posible gracias a las técnicas de ADN recombinante. Por su parte, la ingeniería genética también está estrechamente ligada a lo que es la biotecnología moderna y utiliza como sistemas de trabajo principalmente bacterias y células. Existe una gran variedad de técnicas directamente ligadas con lo que es la ingeniería genética que vamos a ver en detalle en el próximo video. Veamos ahora algunas de las aplicaciones de la ingeniería genética. Uno de los campos que principalmente fue beneficiado por estas técnicas es el de la medicina. Gracias al uso de técnicas de ingeniería genética ha sido posible desarrollar nuevos antibióticos, vacunas. También ha tenido un fuerte impacto en lo que es la producción de proteínas recombinantes, como por ejemplo las hormonas, etc. También estas nuevas metodologías benefician lo que es la terapia génica, permitiendo el estudio y tratamiento de enfermedades de origen genético, de enfermedades hereditarias. Recordemos, si bien veremos en un video lo que es este tipo de terapia, si bien lo veremos más en detalle en otro video de la serie, podemos referirnos a la terapia génica como una metodología que apunta a curar a nivel del ADN a las células enfermas. Dentro de otras aplicaciones también tenemos lo que es la mejora de productos de consumo, por ejemplo, animales y vegetales. Por ejemplo, dentro de lo que son los animales podemos hablar de mejoras en la producción de carnes, huevos, y en lo que son vegetales podemos hablar de mejoras en el producto final, mejoras en la adaptación del vegetal al crecimiento en determinados ambientes, en su resistencia a plagas, etc. En definitiva, la ingeniería genética, el uso de las técnicas de ingeniería genética permiten generar una serie de mejoras en distintos ámbitos con el objetivo final de mejorar la calidad de vida del hombre. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video. La manipulación genética, también llamada ingeniería genética, tiene que ver con la técnica para modificar el ADN, para lograr de una u otra manera cambiar aquellos problemas hereditarios, aquellos problemas genéticos en especies vivas. Y entonces cuando analizamos esa parte, miramos si realmente esta manipulación genética ha contribuido realmente en el caso de la humanidad y si realmente trae unas ventajas o unas desventajas también. Y eso es lo que vamos a mirar en este video. Pero nos vamos a enfocar al final en tratar de entender o de concluir si realmente el ser humano ha sido también manipulado genéticamente. Y si ha sido manipulado genéticamente, pues tiene que haber precisamente alguien o algunas entidades detrás de esta manipulación. ¿Cuál sería el propósito? Vamos a tratar de primero enfocarnos en la parte humana, en la parte en donde el ser humano ha hecho ciertos logros en este tema de la manipulación genética. Así que los invito a mirar primero algunos puntos o algunas ventajas
sobre la manipulación de animales. Ventajas de manipulación genética en animales. Entre las aportaciones y aplicaciones de técnicas de manipulación genética en animales, podríamos destacar las siguientes. Número 1. La clonación de ganado más productivo. Por ejemplo, las vacas que producen más leche y de mejor calidad, o las ovejas que producen más lana, obtienen por tanto mayor crecimiento con menor consumo de energía. Segundo, la conservación de especies en peligro de extinción mediante el almacenamiento de semen congelado y embriones. Es importante destacar que este proceso es bastante complejo y costoso y no garantiza el futuro de las especies que se pretendían salvar. Otro punto es la clonación de animales extintos, un tema controvertido y aún muy discutido si realmente vale la pena traer estos animales de vuelta. Algo favorable para el ser humano es la realización del trasplante de órganos animales para los seres humanos, que en la actualidad se está probando el trasplante corazones de cerdo inmunocompatibles con el ser humano. La producción de medicamentos como la insulina, la hormona del crecimiento y de factor de coagulación, que puede obtenerse a partir de leche de vacas, cabras y ovejas o transgénicos. Los aumentos en cantidad y variedad modificada por animales con características deseadas, haciendo posible obtener los mejores individuos para probar tratamientos sobre enfermedades humanas. Todo esto ayuda en la comprensión de los mecanismos de proliferación y diferenciación celular. También la producción de proteínas con intereses terapéuticos e industrial. También la reducción del número de animales utilizados en experimentos de laboratorio, que es muy importante reducir este tipo de experimentos. Y la posibilidad de utilizar también animales más pequeños o especies más pequeñas genéticamente modificados para reemplazarlos por especies genéticamente más cercanos a los seres humanos. Ahora que vimos las ventajas, vamos a ver las desventajas de la manipulación genética en animales. La primera desventaja es que posiblemente en esta manipulación podría haber una consecuencia de estos organismos que han sido manipulados genéticamente en ambientes abiertos. No se sabe si pueden ser un inconveniente porque no estén preparados para este tipo de ambientes. Lo segundo, o una segunda desventaja, es que puede producir alergias hacia el ser humano, específicamente en productos que han sido modificados y que, por ejemplo, productos como la carne, la leche y los huevos pueden traer alergias al ser humano e incluso enfermedades. De hecho, actualmente se experimenta mucho esto de las alergias. Y la tercera parte sería que podría afectar la diversidad de especies, porque obviamente cuando se está trabajando únicamente o se concentran en ciertas especies, pues posiblemente se podrían dejar otras a un lado y eso podría afectar la biodiversidad. Ahora, en cuanto a la parte humana, vamos a mirar también algunas ventajas de la manipulación genética en esta área. Ventajas de la manipulación genética en seres humanos. Lo primero que encontramos es la curación de enfermedades genéticas, prevención de enfermedades crónico-degenerativas en recién nacidos, uso estético que va desde evitar la calvicie masculina y la femenina, hasta escoger el sexo, color de cabello, ojos, etc. de un bebé. Prevención y cura de enfermedades psiquiátricas, desde depresión hasta esquizofrenia. Prevención de ciertos tipos de cánceres, aceptación de órganos trasplantados sin el riesgo de rechazo ni la necesidad de suprimir las defensas del receptor dejándolo vulnerable. Curación y prevención de algunas adicciones como el tabaquismo,
el alcoholismo y en general cualquier tipo de droga. En fin, mejoraría la salud de toda la población a muchos niveles. Eso es lo que busca la manipulación genética. Después de ver todo lo anterior, cómo el ser humano puede manipular genéticamente las especies e incluso también su propia raza, la conclusión o más bien la pregunta es si también, así como el ser humano es superior para, digámoslo así, poder tener este tipo de manipulación genética, la pregunta es si detrás del ser humano, del diseño del ser humano, también existen seres eh, desarrollados que hayan tenido que ver con el diseño del ser humano. Pero la pregunta es, ¿con qué propósito? De una u otra manera, el ser humano, al buscar la manipulación genética en animales y aún en los seres humanos, está buscando arreglar algo, está buscando tener supuestamente algo mejor para la humanidad, está queriendo aportar de pronto algún beneficio, aunque también obviamente, como vimos, tiene algunas consecuencias. Pero se está pensando más en el beneficio que en otra cosa. Ahora, si existen este tipo de seres, ¿con qué propósito pudo haber sido este diseño? ¿Para qué? Claro que si le preguntamos en la parte de la ciencia, pues nos van a decir otro tipo de respuesta con respecto a las razas y al ser humano. Por ejemplo, lo de las razas, que es tan, digamos así, que es un interrogante, ¿no? Los diferentes colores de piel, las diferentes pigmentaciones y todos los seres humanos de una u otra manera distintos en algunas cosas, no en su esencia. Y claro, la ciencia nos diría que pues el ser humano fue evolucionando y que todo esto es parte de la selección natural, en donde llegaron a ciertas áreas, y entonces por ejemplo los hombres de color oscura, entonces esa pigmentación se logró porque en algunos sitios donde ellos fueron llegando el clima influía, los rayos ultravioletas llegaban más directamente a su piel, y entonces esta pigmentación se fue dando como una especie de protección, y de hecho pues también para ser más adecuados en este calor, etcétera. Y si hablamos del hombre blanco, entonces fue el hombre nórdico, que de una u otra manera en climas muy fríos los rayos ultravioleta no llegaban de la misma forma, entonces no necesitaba este tipo de pigmentación de piel y por lo tanto son blancos. Y si hablamos de los ojos rasgados de los orientales, entonces fue para protegerse de los rayos ultravioletas, etcétera. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista y si eso fuese así, pues entonces estaríamos hablando de que estos grupos selectivamente deberían vivir precisamente en una área específica y no moverse de ahí porque fueron diseñados para esa área. Claro, eso no es lo que vemos en la actualidad, pero entonces ese proceso nos lo haría pensar. Eso en la parte, digámoslo así, digamos lo que la ciencia ha tratado de explicar dentro de este proceso de las razas. Pero ahora cuando nosotros miramos la otra parte, bueno, la parte de la religión entonces habla de un supuesto Dios que creó al ser humano, etcétera. Sin embargo, allí también en la misma historia bíblica vemos cómo supuestamente este Dios que le llaman Jehová solamente se concentra en una raza específica y combate a otras razas e incluso no permite la mezcla entre razas en algún momento. Entonces ahí pues obviamente estamos viendo también este tipo de, digámoslo así, de mentes que estuvieron detrás, si lo miramos desde un punto de vista religioso, en donde básicamente se ve cierta manipulación o enfocados solamente en cierto tipo de razas, y pudiéramos hablar entonces de otros seres o de otras mentes inteligentes que fueron creando otras y esto se armó como una especie de guerra entre razas, etcétera, o si realmente el propósito de haber manipulado la genética humana fue para esclavizar al ser humano como lo hicieron supuestamente los Anunnakis en la historia sumeria. Entonces hay muchos conceptos, muchas cosas para pensar al respecto, pero lo único que podemos concluir es que quien haya estado detrás de la manipulación genética del ser humano no lo ha hecho con un propósito bueno, porque todo esto lo que ha traído es precisamente
la discriminación, la guerra entre razas, las razas superiores, los que se quieren creer superiores a otros, etcétera, y pareciera más un experimento para ver cómo las diferentes razas reaccionan en sus diferentes ambientes o algo así. Pero pues al final de cuentas nadie tiene la última palabra con respecto a este tema, pero seguiremos investigando sobre este tema y los mensajes o los comentarios hacia los aportes hacia este tema serán bienvenidos para aquellos que lo hagan de una manera positiva para seguir analizando este tema. Así que lo dejamos por hoy aquí. Seguiremos en algún momento hablando sobre este tipo de temas. Como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para Mundo Despierto y no olvides suscribirte en mi canal de YouTube para recibir más videos. Nos vemos en un próximo video. Chicos, en estos videos pudimos observar lo que fue lo que hablamos anteriormente, de que mencionaron sobre la manipulación genética, algunas características, los genes, la ingeniería genética, también cómo se utiliza la manipulación en los animales y en cuanto también a nosotros los seres vivos. ¿En qué beneficio darnos a nosotros como seres vivos? Es decir, a mejorar nuestra raza, por así decirlo, en cuanto a la piel, los ojos, el cabello, alguna enfermedad que pueda contraer un bebé. Y en los animales, pues la resistencia a las enfermedades que pueda tener